buenos días, buenas tardes o buenas noches. Jóvenes de segundo nivel. Vamos a entrar a la unidad de geometría y en trigonometría vamos a ver lo siguiente. Les vamos a ver las razones trigonométricas, ¿ya? ¿Qué se entiende? En un triángulo rectángulo se llaman razones trigonométricas aquellas que se establecen entre la medida de sus lados. Cada razón trigonométrica se relaciona con algunos de los ángulos agudos del triángulo rectángulo. Las razones trigonométricas asociadas a un ángulo alfa son 6 y se denominan coseno de alfa, y se abrevia como cos, seno de alfa, se abrevia como sin o sen. Tenemos la tangente alfa, que se abrevia como tan, alfa. La secante alfa, que se abrevia como sec, alfa. Tenemos la cosecante alfa, como se abrevia cck, alfa. Y la cotangente alfa como cotangente alfa. ¿Qué se entiende por coseno de alfa? El coseno de un ángulo alfa se define como la razón entre el cateto adyacente al ángulo alfa y la hipotenusa. El seno de alfa se define como la razón entre el ángulo opuesto al ángulo alfa y la hipotenusa. La tangente alfa se define como la razón entre el cateto opuesto al ángulo alfa y el cateto adyacente al ángulo alfa. La secante alfa se define como la razón entre la hipotenusa y el cateto adyacente al ángulo alfa. Tenemos la cosecante alfa, se define como la razón entre la hipotenusa y el cateto opuesto al ángulo alfa. La cotangente alfa se define como la razón entre el cateto adyacente al ángulo alfa y el cateto opuesto al ángulo alfa. Por lo tanto, aquí tenemos el triángulo rectángulo y tenemos alfa. Tenemos que el cateto adyacente es el que está al lado del ángulo alfa y el opuesto va a estar está opuesto al ángulo alfa. Y tenemos la hipotenusa, que es el lado que está opuesto al ángulo recto. Hipotenusa es el lado que está opuesto al ángulo recto y los que forman el ángulo recto son los catetos. Tenemos el adyacente y el opuesto. ¿Ya? Tenemos algunas identidades trigonométricas. Tenemos que la cosecante alfa es igual a 1 partido por seno de alfa. Por otro lado tenemos que la secante alfa es 1 partido por coseno de alfa y la cotangente alfa es inversa, la función inversa a la tangente. Significa que la cotangente alfa es 1 partido por tangente alfa. ¿Ya? Entonces, resumiendo, la cosecante es la función inversa del seno, la secante es la función inversa del coseno y la cotangente es la función inversa a la tangente. Son invertibles. Espero que les sirva de utilidad este apunte y que tengan un buen día, una buena tarde, una buena noche, que estén bien junto a su familia. Nos vemos en la próxima clase.